Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo me llamo David Hernández Palacios y estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy estaré explicando los temas de ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones diferenciales separables, lineales y exactas. Empecemos con las ecuaciones diferenciales separables. Estas deben de tener la siguiente estructura. Deben de tener esa estructura en donde se puede separar a x y y en lados diferentes de la ecuación. Para resolver este tipo de problemas se deben de seguir los siguientes pasos. Como primer paso, debemos de lograr separar los términos de y de un lado y los términos de x del otro lado de la ecuación. Como paso 2, deberemos de integrar ambos lados de la ecuación. Y como paso 3, obtendremos la solución implícita o explícita. Esta se obtendrá ya que despejaremos a y, si tiene algún coeficiente que lo modifique, y esa será nuestra solución. Para el ejercicio 1 tenemos a la derivada de y con respecto de x más 4x y igual a 0. Como primer paso tenemos que separar nuestras variables y el más 4xy que estaba sumando lo pasamos del lado derecho restando. Y nos queda de y, la derivada de y con respecto a x es igual a menos 4xy. Vemos que el diferencial de x lo podemos pasar del otro lado multiplicando, y que la y del otro lado la podemos pasar dividiendo, y así logramos tener ya separadas nuestras variables. Nuestro siguiente paso es integrarlas, y nos queda del lado izquierdo como diferencial de y entre y igual a, del lado derecho tenemos al menos 4 que lo podemos sacar porque es una constante, y nada más nos queda la integral de x de x. La integral del lado izquierdo es igual al logaritmo natural de y la integral del lado derecho nos queda como menos 2x al cuadrado más la constante de integración. Aplicamos la exponencial para poder simplificar la y igual aplicando propiedades de los exponentes, ese que está sumando lo podemos pasar multiplicando, y entonces nos queda como la exponencial elevada a la menos 2x al cuadrado por la exponencial elevada a la constante. Este seguirá siendo una constante arbitraria, entonces nos queda una solución explícita, ya que podemos tener a la y despejada y tenemos que y es igual a la constante de integración por e elevado a la menos 2x al cuadrado. El ejercicio 2 tenemos a 1 más la exponencial elevada a la menos 3x por la y' igual a 0. Aquí tenemos que igual separar las variables, los términos de y en un lado y los términos de x en el otro lado. Entonces lo primero que hicimos es pasar el 1 que está sumando, lo pasamos del otro lado restando. Y el exponencial que está multiplicando con el diferencial de y lo pasamos dividiendo. Y nos queda nada más la derivada de y con respecto de x es igual a menos 1 entre la exponencial elevada a la menos 3x. Aquí podemos aplicar esta siguiente propiedad, que es cuando tenemos un exponente negativo, lo podemos pasar como un divisor y su exponente se volverá positivo. Entonces lo aplicamos y nos queda que el diferencial de y lo podemos dejar solito del parte izquierda, y el diferencial de x, como está dividiendo el diferencial de y, lo pasamos multiplicando. Entonces nada más nos queda el menos el exponencial elevado a la 3x por el diferencial de x. Ya que tenemos los términos de y de un lado y los términos de x de otro lado, procedemos a integrar. Y nos queda como la integral de la izquierda la integral de dy es igual a y, y la integral de la derecha, el menos lo podemos sacar porque es una constante, y nos queda que es la integral de 3 de e elevado a la 3x de x. Lo integramos y ya nos queda que es y igual a menos e elevado a la 3x entre 3 más la constante de integración. Y este sería nuestro resultado explícito, ya que tenemos a la y despejada.
Nuestro ejercicio 3 es un poco, yo siento, más sencillo. Y tenemos que la derivada de y con respecto de x es igual a 2x que lo divide y más 1. Aquí vemos que lo tenemos que separar igual. Y el y más 1 que está dividiendo el 2x pasa del otro lado multiplicando. Y el diferencial de x que está dividiendo al diferencial de y pasa del otro lado multiplicando al 2x. Ya que tenemos los términos y las variables separadas, procedemos a integrar. Y del lado izquierdo tenemos la integral de y más 1 de y del lado derecho tenemos a la integral de 2x. La integral del lado izquierdo nos queda como y al cuadrado entre 2 más y igual a x al cuadrado más c. Vemos que aquí lo podemos simplificar el resultado multiplicando por 2 en ambos lados. Y vemos que este con este se elimina. Y ya nada más nos quedaría como una solución implícita en y al cuadrado más 2y igual a 2x al cuadrado porque se multiplica igual. Y podría ser por 2c, pero recordemos que seguiría siendo una constante y entonces lo dejamos como más c. Esa sería nuestra solución implícita, ya que no podemos despejar a la y. Bueno, sí se puede, pero sería un tema más complejo. Tendríamos que aplicar a lo mejor una fórmula cuadrática para poder despejarlo y eso ya lo dejamos para otro video. Bueno, tenemos ecuaciones diferenciales lineales. Estas deben de tener la siguiente estructura. Que la y' más p de x y igual a q de x, donde el coeficiente de y debe de ser 1. Esa es una condición que nos pone esta diferencia lineal. Y para resolver este tipo de problemas se siguen los siguientes pasos. El paso 1 sería identificar a p de x y q de x. El paso 2, calcular el factor de integración de mu de x igual a la exponencial elevada a la integral de p de x. Y por último, y debemos aplicar igual la fórmula que se nos brindó en clase, que es de y por mu igual a la integral de q por mu de x. Y ahora sí, por último, despejar a la y. Bueno, en el ejercicio 1 tenemos que x por la derivada de y con respecto a x. Recordemos que la derivada de y con respecto a x igual la podemos escribir como y' más 3x al cuadrado más 4y igual a 0. Recuerden que debe de tener esa estructura, entonces vemos que tenemos que simplificar a esa x que está de más con nuestra derivada y'. Aquí podemos simplificarlos y también podemos simplificar de este lado, quedándonos esta expresión. Ahora, el paso 1 sería identificar a p de x y q de x. Identificamos a p de x como 4 entre x y a q de x como menos 3x. Y el paso 2 sería encontrar nuestro factor de integración. Nuestro factor de integración debería de ser con la integral de p de x. P de x ya la tenemos identificada como 4 entre x. Ahora hacemos esa integral y nos queda que es e elevado a la 4 por el logaritmo natural de x. Igual por propiedades de los logaritmos podemos hacer esto y así eliminar al logaritmo natural con la exponencial, quedándonos nada más el x al cuadrado. Digo x a la cuarta, perdón. Y ahora sí, como paso 3 tenemos que aplicar la fórmula. Vemos que podemos simplificar todavía esta expresión y sacamos el menos 3 como una constante, y recuerden que exponentes iguales se suman, que coeficientes iguales se suman los exponentes, y nos queda como la integral de x a la 5. Aquí vemos que podemos simplificar todavía un poco más. Ese menos 3 con ese 6 que está dividiendo al x a la sexta se van y nos queda como y(x) a la cuarta igual a menos x a la sexta entre 2 más la constante de integración. Por último, despejamos a la y. Ese x a la cuarta lo pasamos dividiendo y nos queda como... Vemos que aquí podemos simplificar todavía más. Y tenemos una solución explícita que nos da esta expresión.
Ahora sí, como ejercicio 2 tenemos igual muy parecido al ejercicio anterior. Recuerden que debemos de tener nuestro coeficiente y' solito. Después ahí eliminamos y podemos eliminar este también, quedándonos esta expresión. Ahora identificamos igual a p de x y q de x. Ya que los tenemos identificados, como p de x igual a menos 1 entre x y a q de x como 1 menos 1 entre x. Ahora hacemos el factor de integración utilizando a p de x. Entonces sería la exponencial elevada a la integral de menos 1 entre x de x. Esto nos queda igual como la exponencial elevada a la menos logaritmo natural de x. Igual por la propiedad sabemos que podemos eliminar el logaritmo natural con la e, quedándonos x menos 1. Y como lo vimos igual anteriormente, esto es igual a esto. Ahora aplicamos la fórmula. Ya aplicada la fórmula, bueno, aquí vemos que podemos todavía multiplicar esos términos. Y aquí todavía podemos igual con la que aplicamos hace rato de a elevado a la menos n. Ahora aquí tenemos a con un exponente positivo, lo podemos pasar hacia arriba como exponente negativo. Y ahora sí realizamos la integral de 1 entre x menos x elevado a la menos 2 por dx. Haciendo la integral tenemos que es logaritmo natural de x más 1 entre x más c. Ahora despejamos a la y esa y que estaba dividiendo ahora pasa multiplicando y tenemos que y es igual a x por logaritmo natural de x más, aquí vemos que podemos simplificar esta x con esta x, más la constante de integración por x. Y este sería nuestro resultado final de nuestra ecuación diferencial. Vamos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos que hacer igual, lo mismo que en el ejercicio pasado. Vemos que tenemos que eliminar este coeficiente x al cuadrado, lo dividimos entre x al cuadrado, se eliminan. Este x igual se puede simplificar con esta y este con este, quedándonos esta expresión final. Y ahora identificamos a p de x y q de x. P de x es igual a 2 entre x y q de x igual a 3. Ahora hacemos el factor de integración. Resolvemos, ya sabemos que aquí la integral de 2 entre x, sacamos el 2 como una constante y nos da logaritmo natural de x. Este logaritmo natural de x lo podemos eliminar con la exponencial y nos queda nada más x al cuadrado como el factor de nuestro factor de integración. Ahora aplicamos la fórmula y tenemos que q de x es igual a 3 y nuestro factor de integración es igual a x al cuadrado. Ahora nada más hacemos esa integral, podemos sacar al 3 como una constante y hacemos la integral de x al cuadrado. Aquí vemos que todavía podemos simplificar el 3 con el 3 que está dividiendo a x al cubo. Y nos queda como y por x al cuadrado es igual a x al cubo más c. Ahora por último despejamos la y. Y ese x al cuadrado que estaba multiplicando pasa dividiendo. Aquí simplificamos este con este. Y nos queda una solución final de y es igual a x más c entre x al cuadrado. Muy bien, y ahora vamos con ecuaciones diferenciales exactas. Estas deben de tener la siguiente estructura. M, que es una función de x, y n, que es una función de dy, igual a 0. Para resolver este tipo de problemas se deben de seguir los siguientes pasos. Si la derivada parcial de m con respecto a y y la derivada parcial de n con respecto a x son iguales, entonces la ecuación será exacta. Aquí igual, si identificamos que m es más sencilla que n, entonces integraremos a m con respecto de x. Y en el caso contrario, si vemos que n es más sencilla que m, integraremos a n con respecto de y. Como paso 3, encontraremos a la función potencial, que esta será igual
a la integral de nuestra función m de x más g de y. Aquí sustituimos a la c por una función g que dependa de la variable opuesta. Por ejemplo, aquí depende de x, entonces dependerá de y. Derivamos la función con respecto a la variable de la que dependa g, en este caso y. Encontrar a gy igual a la función g. Y esta función la igualaremos a la función a la constante. Bueno, y como ejercicio 1 podemos identificar a m como e elevado a la y más 6x por dx, más, aquí identificamos a n como x por e a la elevado a la y por diferencial de y, igual a 0. Entonces ahora toca verificar si son exactas. Vemos que la deriva parcial de m con respecto a y es, bueno, 6x pues sería 0, es una constante, y la derivada de la exponencial elevada a la y es exponencial elevada a y, y lo mismo con la función nx. Aquí vemos que sí es exacta ya que son iguales. Y ahora vamos con el paso 2. A mí se me hace que es un poco más sencillo integrar la parte n, entonces integraremos con respecto a la función n. Esta integral podemos sacar a x como una constante y la integral de e a la y seguirá siendo e a la y. Ahora, esta x que sacamos la multiplicamos por la integral y nos queda, bueno, aquí cabe resaltar que tenemos que quitar la c y aumentar la g, la función g de x. Ahora encontraremos la función potencial xy, y esa función recuerden que era igual de la integral de n más g de x. Aquí esa integral ya la hicimos, entonces ya nada más reemplazamos. Derivamos a la función potencial con respecto a x y nos da que tenemos la derivada parcial de x con respecto a la función potencial es igual a e elevado a la y más la derivada de g. Aquí igualamos con respecto a m y vemos que podemos eliminar esta e elevada a la y con esta e elevada a la y, quedándonos que la derivada de g con respecto a x es igual a 6x. Ahora encontrar gx. Esta nada más la tenemos que el 6x, integrarlo. Lo integramos y nos queda como 6x al cuadrado entre 2. Esto se puede simplificar, quedándonos 3x al cuadrado más c. Ahora, debemos de igualar la función potencial a la constante. Y teníamos que x por e a la elevado a la y más g de x, que en este caso ya vimos que es 3 por 3x al cuadrado más c. Y ahora esta c nada más la igualamos. Y este sería nuestro resultado de nuestra ecuación exacta. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Igual verificamos si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. Y vemos que sí, efectivamente, la derivada parcial de m con respecto a y es 1 y la derivada parcial de n con respecto a x igualmente es 1. Dado que pues la derivada parcial de y es 1 y la derivada parcial de x es 1. Y y al cuadrado se considera como constante y 2 igual sería una constante. Si es exacta. Y ahora se me hace más fácil integrar m. Aquí ya vimos que como integramos con m, debería de cambiar nuestra g. Ahora sería g que depende de y. Y ahora aquí tenemos la integral, integramos y nos da xy más 2x más g de y, porque integramos con respecto a x. Ahora encontramos la función potencial y esa función potencial sería igual a la integral que ya la sacamos más g de y, dándonos esto. Ahora derivamos a fx, la función potencial con respecto a y. Aquí vemos que ese 2x puede salir como una constante, entonces sería 0. Y x
la derivada con respecto, bueno, la derivada de y con respecto a x sería 1, entonces 1 por x nos da x. Y la derivada parcial de g de y es igual a la derivada de g de y. Y aquí lo igualamos con su función n, y vemos que podemos eliminar este x con esta x, quedándonos que g' es igual a y al cuadrado. Ahora debemos de encontrar a g de y. G' de y la integramos, y la integral de y al cuadrado nos queda como y al cubo entre 3 más la constante de integración. Ahora la función potencial la igualamos a la constante. Esto lo igualamos a la constante. Y listo, tenemos nuestra ecuación diferencial exacta. Como ejercicio 3 tenemos esta ecuación igual diferencial exacta. Primero hay que comprobar si es exacta. Vemos que la derivada parcial de m con respecto a y debe de ser 2xy, y efectivamente la derivada parcial de n con respecto a x igual, entonces son exactas. Paso 2, igual se me hace más fácil integrar la primera función que depende de x. Integramos x por y al cuadrado. Ahí igual podemos ver que podemos sacar a la y, dado que es una constante, porque estamos integrando con respecto a x. Y la integral de x pues sería x al cuadrado entre 2, y la multiplicamos por y nos da este resultado. Recuerden que el más c ahorita lo reemplazamos por la función g de y. Ahora encontramos la función potencial. Igual esta derivada ya la hicimos, esta integral, perdón. Y ahora derivamos a la función potencial con respecto a y. Hacemos la derivada. Vemos que podemos simplificar este 2 con este 2, quedándonos así x al cuadrado y más la derivada de g de y. Y aquí tenemos, bueno, lo igualamos con la función n, y vemos que podemos eliminar estos términos, quedándonos que g' es igual a 1. Ahora encontramos a g de y. La derivada de g la integramos, y nos queda que la integral de 1, bueno, lo sacamos y nos queda como de y, y eso es igual a y más c. Ahora esto toca igualarlo a la función potencial. La función potencial hay que igualarla con la constante. Tenemos como función potencial esta expresión de acá, y lo igualamos a la constante. Y bueno, como conclusión, en esta exposición hablamos sobre 3 tipos de ecuaciones diferenciales: las separables, lineales y exactas. Vimos cómo cada una tiene un propio método de resolución y que en situaciones se pueden aplicar. Las ecuaciones separables funcionan cuando podemos separar las variables y resolver con integrales. Las ecuaciones lineales necesitan un factor integrante para simplificarlas y resolverlas más fácilmente. Las exactas dependen de que cumplan una condición especial para que sean exactas. Recuerden que lo acabamos de ver con que debe de ser igual la derivada parcial de m con respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Y estas se resuelven encontrando una función potencial, que ya igual lo vimos. Estos temas pueden ser importantes ya que nos ayudan a entender y modelar muchos fenómenos en la vida real, y especialmente en áreas como la ingeniería y la física. Y bueno, espero que les haya servido de algo esta exposición, y nos vemos hasta la próxima. Chao.